Buena familia, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Un vídeo súper interesante que te recomiendo que estés hasta el final porque vamos a ir tocando varios puntos interesantes sobre cuánto dinero o cuánto puede ganar un trader profesional. Porque al final es una pregunta que muchos nos podemos llegar a hacer, crea mucha curiosidad, pero creo que no está respondida de la forma adecuada. Entonces, antes de empezar también con toda la teoría, os voy a enseñar una cosa que estoy haciendo yo, que me está sirviendo mucho, lo estoy haciendo desde enero, que es un calendario en este caso es abril, lo llevo haciendo desde enero, donde estoy marcando cada día, ¿vale? Con unos colores, como estáis viendo, hay 4 colores, hay el verde, el rojo, el azul y el negro. El verde es ir al gimnasio o hacer alguna actividad física mínimamente decente. Luego tendríamos leer más meditación. Cuando leo y hago meditación, yo que sé, leer pues 20 páginas y meditación pues 10-15 minutos, entonces marco otra vez otra línea. Luego tendríamos la azul, que el azul sería hacer trading mínimo 2 horas diarias. Y luego tendríamos el apartado de la comida. El de la comida, quiero decir que aquí no lo he cuidado mucho, ya que comía pues de vez en cuando unas patatillas, que si algunos ganchitos, que si salsas. Y lo que estoy haciendo ahora mismo, desde el jueves, como estáis viendo, hoy no porque no ha acabado el día, pero estoy intentando mantener una dieta 100% equilibrada, dejarme de salsas, de picotear, porque estos días de incertidumbre, de no saber qué está pasando, te puede crear un poco de ansiedad y a veces tu refugio es la comida. Y en este caso, creo que haciendo este calendario me voy a dar cuenta visualmente de mi progreso. Y con lo que quería empezar este vídeo es con esto, que el trading te puede cambiar a nivel económico mucho. Pero antes de llegar al cambio económico, creo que el cambio personal se nota mucho más. Yo estoy notando que físicamente me siento más activo, estoy leyendo más que nunca. Al final es un cúmulo de cosas que ya solamente haber empezado a hacer trading, y aunque en un futuro imagínate que no llegase a ser un trader profesional, solamente el cambio de chip y de mentalidad me ha servido de bastante. Y es por eso que quería compartir este truquillo que tengo por aquí apuntado, que no deja de ser un papel. Cada mes voy imprimiendo la hoja de cada mes y me va genial para ir viendo yo cuando me levanto el progreso que estoy haciendo. Y también el hecho de marcar con un rotulador el día si lo has cumplido o no, te hace sentir bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y bueno, ahora sí que sí, vamos a hablar sobre cuánto dinero gana un trader. Puede ganar mucho, y podría estar horas y horas y horas diciendo mucho dinero, pero también puede perder mucho, etc. dinero. Con eso quiere decir que se puede sacar conclusiones de cuánto un trader podría sacar. No del todo. ¿Por qué? Porque habrán meses que son buenos, habrán meses que son malos. Entonces al final hacer un equilibrio tendrías que tener como una base de resultados. Es decir, por ejemplo, tener 10 años de ver los resultados. Entonces puedes decir si este trader ha ganado mucho o ha ganado poco. Yo, por ejemplo, un mes puede ser muy malo. Si me fijo en ese mes, pues evidentemente habré perdido mucho dinero. Lo que tienes que hacer al final es ver tus resultados a largo plazo, porque a corto plazo nada funciona y nada es fiable. Como más a largo plazo veas que tus resultados son favorables, entonces aquí tú ya puedes sacar conclusiones. Entonces hay que tener en cuenta esto, que se puede ganar mucho, poco, pero al final tienes que ver a largo plazo como todo. Y sigamos con el siguiente punto, que serían los años de dedicación. Porque a veces la gente dice, bueno, yo soy trader desde hace 5 años, pero claro, ser trader ¿desde cuándo exactamente? ¿Desde que empiezas a ganar dinero? ¿Desde que empiezas a operar? ¿Cuándo realmente hay el punto de inicio de un trader? Yo siempre he considerado no es tanto el ser trader, sino en qué día tú te pusiste la fecha y el día de empezar a ser constante. Es decir, dedicarle horas al backtesting, analizar tus resultados, etc. Entonces ese día es cuando tú empiezas a ser un trader constante. Yo es lo que os digo, podría decir que llevo haciendo trading un año, pero es que no he estado un año como estoy haciendo ahora mismo desde hace 5 meses, que he estado muy a tope. Entonces al final es dedicarle mucha constancia, sacrificio. Constancia, sacrificio. ¿Que tus amigos te dicen de tomar una cerveza? Les dices que no, otro día. ¿Que tienes que ir a una cena y luego irte de fiesta? Vas a la cena y te vas para casa. ¿Por qué? Porque al final ese tiempo que estás de fiesta, pues lo estás invirtiendo en ti. Y ya te digo yo que si vas a una fiesta no va a pasar nada. Si vas a 2 tampoco. Si vas a 3 incluso tampoco. Pero si vas a 4, vas a 5, vas a 6, entonces
sumas todas esas horas y al final sí que vas a ver una diferencia de progreso si no hubieras ido a tantas fiestas y hubieras estado en casa haciendo faena. Al final es esto, son pequeños detalles que al final del año o al final del mes, míralo como quieras, se va a notar en tu progreso. Con el siguiente punto podemos sacar también bastantes conclusiones, que es el tamaño de tu cuenta. Ya sabéis que el 5% de una cuenta de 500 euros no es lo mismo que una cuenta de 50.000 euros. Es decir, incluso un trader, a lo mejor haciendo un 2% de 100.000 euros, puede ganar más que un trader que hace pues el 80% de una cuenta de 1.000 euros. Entonces, al final podemos considerar que como más grande sea tu cuenta, más beneficio vas a ganar, con menor porcentaje de rentabilidad. Luego también depende bastante del mercado, es decir, un mercado volátil podrás ganar mucho dinero porque lo que va a provocar esto es que, por ejemplo, si tú vas a comprar, digamos que en un par en concreto, pues puede ser que se dispare mucho más de lo habitual, pero también lo más normal es que vayas a tener más pérdidas. Entonces aquí tienes que también gestionar bien tu capital en épocas de volatilidad y también decidir bien en qué trades vas a entrar o cuáles no, porque si no al final sí que los periodos de volatilidad que ahora mismo serían los que están ocurriendo, porque tenemos pares que están súper locos, suben, bajan y suben. Sí que es cierto que es mejor estar tranquilo a tus emociones, no entrar en cualquier operación porque es muy fácil perder dinero. Yo otro día hice un -2 en un día de mi cuenta, perdí 2 operaciones seguidas. Y no sé, el hecho de perder no es ningún problema porque al final se tiene que aprender, pero es el hecho de que hice 2 trades casi seguidos, casi simultáneos. O sea, la cagué, vi que había una oportunidad, volví a entrar, no estaban en mi trading plan y al final pues pasó lo que pasó. Realmente es una colleja del mercado que me está diciendo, Marc, por aquí no tienes que ir. Y me lo tomé así y la verdad es que me ha funcionado. Entonces, con estos puntos que os he estado contando e informando, podemos sacar la conclusión de que no hay ni un porcentaje exacto ni una cantidad exacta. Mucha gente habrá dicho, oh, se puede ganar 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 euros, vale. Pero podéis entender que esa cifra viene a raíz de lo que os he comentado, depende de la cantidad de vuestra cuenta, de cuál es vuestro estilo de trading, o sea, al final hay muchos factores que hacen que esas cifras que algunos traders sueltan por internet o en cursos sean más reales o sean menos reales. ¿Pueden ser cifras realistas? Pueden serlo, pero nunca van a ser exactas. Y es por eso que en este vídeo no quería contaros las cifras exactas porque no existen. Porque si ahora mismo os digo que la cifra más o menos entre los traders de rentabilidad es de un 30 a un 40%, realmente no os tenéis que fiar de esto porque son los resultados que yo estoy viendo en mi alrededor. Pero este es el mercado de Forex y es el estilo que yo estoy utilizando. Pero por ejemplo, otro trader os puede decir que según la academia que él está, pues está viendo que la gente de su alrededor están sacando rentabilidades del 40, del 80 o del 90%, que también os digo que sacar más del 60, 70, 80 siendo Forex pues es complicado. Pero también tenéis que tener en cuenta que gente que os diga que podéis conseguir rentabilidades del 100% o del 200, por ahí no vayáis porque esa gente lo que os está haciendo es vender el cursete que tiene en sus manos, que probablemente quiera vuestro dinero y nada más, así que por ahí no entréis. Y ya como último consejo, en vez de estar buscando vídeos de cuánto se gana con el trading, dedicar tiempo a empezar con el trading, a educaros, a leer, a mirar gráficos, a mirar noticias, porque ahí es donde vais a empezar a ganar dinero muy indirectamente, porque ya no estamos hablando incluso del dinero, sino a nivel de persona. El trading te cambia la vida y os lo digo yo, y llevo 6 meses de constancia, sacrificio, cada día no he fallado en 6 meses de estar 2 horas con los gráficos y se nota. Y si yo lo digo, que no esté ganando dinero a eso que llegas constantemente con el trading, hacedme caso porque es un camino muy sacrificado, pero si tú le echas empeño, al final todo acaba llegando. Es como todo, la constancia crea el maestro. Y un pintor que empieza hoy no será bueno, pero si empieza a dibujar y a pintar en 1, 2, 3, 4, 5, 10 años, seguramente en el 10º año será mucho mejor que el primer año. Y con el trading funciona igual, porque cada día que vas practicando, cada día que vas revisando gráficos y gráficos y gráficos, al final, por insistencia, acabas mejorando y eso significa mejor rentabilidad con tus cuentas. Así que ahora sí que sí, me despido, no doy más la chapa, un saludito y hasta luego. Chao, chao.